y este video es a petición de mis papás y porque nos gusta la nostalgia, en el que les voy a platicar de cómo fue vivir con Doña Tere. En realidad les quiero platicar cómo ha sido vivir sola y desde el principio hasta ahora, considerando que estos días pues hemos estado desalojando un espacio donde vivía antes y trayendo las cosas a esta casa donde vivo ahora y que resulta muy pesado, no solamente por la cargada y los callejones, sino pues porque es muy triste eh, deshabitar un espacio que llevamos tanto tiempo habitando. Entonces, bueno, todo comenzó, las casas donde he habitado. Pues habité primero en un departamento, que es donde mis papás se mudaron cuando se casaron. Es un departamento en Guadalajara, en una zona que yo considero la zona mejor ubicada del mundo porque quedaba cerca de todo lo que importaba. Por supuesto de las cosas que a mí me importaban, a las que solía ir, de las plazas que me gustaban, la nevería que me gustaba. Y bueno, es un departamento de 12, es un edificio de 12 departamentos, que en algún momento fue rosa como este, y luego fue amarillo, no, más naranjoso con rojo, y ahora es blanco, y cuando llegué y lo vi blanco me sorprendió porque sentí que como si lo hubieran borrado o algo así, fue muy raro. Mm, Viví ahí hasta los 15, 16 años y bueno, como a los 16 más o menos empecé a dormir algunas noches. Bueno, ya dormíamos mi hermana y yo durante las vacaciones y los fines de semana en la casa de mi mamá Marta, a veces también en la casa de mi mamá Cuca, pero principalmente en la casa de mi mamá Marta, que es mi abuela materna. Ahí pasábamos los fines de semana de ley y también las vacaciones. A veces no queríamos regresar a la casa porque pues ahí éramos muy felices, comíamos lo que queríamos, nos la pasábamos en pijama o no, o si queríamos nos bañábamos, si no queríamos no, si queríamos podíamos estar todo el día jugando con la manguera y si queríamos también no ver el agua en 3 días. Mm, a veces viviendo en esta casa y conviviendo con Jesús, me acuerdo mucho de esa sensación de estar en la casa de mi mamá Marta porque de repente me doy cuenta que llevamos vestidos como salvajes 3 días y que solamente sale a veces por una coca y vuelve y nos tomamos una coca que es cosa rara, ¿no? Porque a ninguno de los dos nos gusta el capitalismo, pero pues al parecer la Coca-Cola es la Coca-Cola. Eh, Como que nos damos muchas licencias, ¿no? Nos permitimos jugar mucho, nos permitimos ver muchas películas, nos permitimos hablar mucho y gritar mucho y correr mucho por la casa. Y, y a veces siento eso que es un sábado eterno en la casa de mi mamá Marta. Sobre todo estos días en que estoy aquí eh, casi todo el tiempo en realidad. Pero no sé realmente si es también la edad de la casa, la luz que entra por la casa, las obligaciones de la casa que me hacen sentir que estoy en la casa de mi mamá Marta constantemente. Mm, Creo que sobre todo esto, la posibilidad de que en cualquier momento podemos bajar y hacernos una botana y esa botana puede ser una jícama con limón o puede ser unas papas con chile y que la podemos tomar viendo algo, platicando o leyendo algo, dibujando o recortando y pegando cosas. Hace poco hicimos unas piezas de ajedrez y a lo mejor se las enseño en otro video. Le tengo que pedir permiso a Jesús de mostrarles sus piezas. Las mías no me dan vergüenza, las mías están bien chulas, las de él también. Pero bueno, es eso. Entonces, pues vivíamos en el departamento, vivíamos mis papás, mi hermana y yo. El departamento tenía 3 cuartos, en el de los papás junto al baño y los de las hijas que estaban pegados de manera que para ir a mi cuarto había que pasar por el cuarto de mi hermana. Muchas veces, mucho tiempo dormíamos juntas y luego separadas y luego no sé por qué otra vez juntas y luego otra vez separadas. Y la sala y el comedor, me acuerdo que la sala era de equipales y el comedor eran unos muebles muy pesados. Y la barrita, en realidad casi nunca usábamos el comedor, comíamos en la barrita de la cocina y el patiecito. Y ya ahí abajo había un patio, un rectángulo
no sé decir de cuántos metros por cuántos metros, porque no sé calcular esas cosas, donde jugábamos con una vecina y después con una vecina y su hermana, porque nació su hermana algunos años después. Y ese era nuestro mundo y yo escuchaba mucho que se hablaba o hablábamos de que era un departamento muy pequeño, que era un espacio muy pequeño, pero pues como ahí nací, para mí esa era la medida de espacio, esa era lo suficiente y necesario para, para un espacio para vivir. Y, y después nos cambiamos. Bueno, ese espacio estaba siempre decorado y redecorado por mis papás, por ambes. Pero principalmente por mi mamá, porque es diseñadora de interiores, y entonces eso es muy afortunado porque teníamos un departamento que a veces era todo blanco, creo, y luego hubo un tiempo que tenía unas paredes pintadas de azul, azul oscuro, y unas estrellas y unas lunas, y hubo una temporada en que estaba todo pintado como de un cuarto para abajo o de un tercio para abajo de amarillo y lo demás blanco, y con unas cenefas muy bonitas. Los espacios estaban ordenados de manera que era muy cómodo usarlos, era cómodo estar en la sala, era cómodo estar y usar el comedor para hacer la tarea, para dibujar. Este, Se veía bonito, siempre se veía bonito, siempre estaba ordenado y siempre olía bien. Y después yo empecé a dormir en casa de mi mamá Marta algunas veces porque ella estaba sola y en una casa muy grande, y sabíamos que a ella le daba miedo estar sola y a nosotros nos daba miedo que ella estuviera sola, entonces empecé a quedarme con ella. Y algo curioso es que nosotras no éramos muy amigas antes de eso, éramos pues abuela y nieta, ¿no? Nieta difícil, abuela difícil. Pero cuando me empecé a quedar con ella nos volvimos muy amigas. Yo me acuerdo haberle contado cosas a ella que yo necesitaba que ella no le contara a mi mamá, y no se las contó. Y eso me parece muy, muy valioso, porque para ella era suficiente que yo se las contara a ella y ella poder acompañarme y cuidarme desde las cosas que ella sabía acerca de mí. Ella también me contaba algunas cosas sobre ella misma. Su casa era una casa muy grande, la describí en otro video acerca de las casas. Eh, pero bueno, era una casa donde había muchas más obligaciones, no había que regar muchas plantas, cuando había que hacer el quehacer era todo el quehacer, o había que acompañar a la Irma, que es la que hacía el quehacer, para asegurarse de que estuviera hecho como mi mamá Marta quería. Y después de eso en algún momento nos mudamos ahí porque mis papás un día se preguntaron, ¿y por qué no nos vamos para allá? Agarraron las chivas y cuando yo volví en la tarde de la escuela ya estaba todo cambiado, y ahora vivíamos en la casa de ella. Cabe mencionar que cuando yo empecé a dormir con ella, algunas veces yo ponía el seguro de la puerta en el cuarto donde yo dormía, porque ella decía, yo tenía rastas en el cabello, entonces ella decía que iba en la noche y me las iba a cortar, y por supuesto que era capaz. También me ofreció dinero varias veces a cambio de que me las quitara, pero nunca sucedió. Y estuvimos viviendo con ella, y luego me vine a Guanajuato, y ahí es donde empieza la cosa locochona, porque pues primero vimos una casa, les contaba en otro video, con una señora que se llama Trini, que pues era un cuartito chiquitito en azotea. Había que salir para ir al baño, y había que pasar junto a su ventana para ir a mi cuarto. Y además en la entrada del callejón había como una alcantarilla o algo así, un resumidero que afortunadamente mi mamá calificó como peligroso, y entonces debo confesar que lloré porque yo no quería vivir ahí, pero pues era la condición, que yo pudiera estar cuidada para poder vivir en Guanajuato sola, porque yo iba a venir a vivir acá con 17 años y con un aparente descontrol hippie revolucionoso o algo así. Eh, Mis papás a veces eh, interpretaban lo que yo estaba viviendo y diciendo e intentando como rebeldía, pero yo sé que me están viendo, papis, y algo que me parece muy, muy importante es que yo creo que si era rebelde, no era rebelde sin causa, aunque recientemente estoy aprendiendo que se les decía rebelde sin causa solo para descalificarles, pero
Pero bueno, definitivamente yo no tenía razones para ser rebelde con mis papás porque en general estaban tratando de escucharme todo el tiempo de lo que yo quería hacer y por qué lo quería hacer. Entonces, bueno, estuvimos buscando y encontramos otra casa donde íbamos a vivir ahí, pagamos la renta y luego en cuanto volvimos para empezar a llevar cosas o algo así, no íbamos a llevar cosas, solo venimos a algo y decidimos quedarnos ahí y la rentera nos dijo que ahora iba a costar más caro. Y pues crisis total, ¿no? Descubrir cómo son las rentas en Guanajuato. No sé si en todos lados sean así. Algo que he visto en Guadalajara es que, por ejemplo, allá piden aval y que se haga contrato a fuerza. En Guanajuato casi ningún eh, espacio arrendado tiene contrato y, y pues eso a veces resulta muy, muy útil para los estudiantes porque podemos llegar e irnos sin mayor problema, pero también a veces nos sale el tiro por la culata, como esa vez, ¿no? Que al final tuvimos que irnos y no nos regresaron todo el dinero. Pues muy tristes fuimos a buscar y por fin encontramos un lugar que era un cuarto, era un cuarto solamente, el cuarto con un baño. Y yo me acuerdo que me gustó mucho la zona, pero el cuarto se me hizo muy oscuro, entonces a mí me dio miedo, me dio tristeza, me olía a anciana, estaba lleno de santitos y virgencitas y cruces y... Híjole, yo lo vi y dije, no quiero aquí. Yo vi a mis papás muy entusiasmados y me dijeron, vas a ver que lo podemos acomodar y va a estar muy, muy, muy bonito. Y pues bueno, ya quedamos y que iba a vivir ahí. Yo no conocía más espacios en Guanajuato más que ese y los otros dos que había visto, entonces pues me pareció que era bueno al final y entonces pues de un trancazo nos trajimos un montón de cosas desde Guadalajara. Veníamos en la camioneta de mi tío Carlos, una camioneta gris grandotota y la camioneta venía llena y rebosante de cosas porque traía un mueble que iba a servir de cocina porque pues era solo el cuarto, yo no tenía acceso a ninguna otra parte de la casa, que era otro cuarto igual con cocina, que es donde vivía esta señora. Entonces, pues yo en este cuarto mi papá me acondicionó para que pudiera tener un mueble, que es el mueble donde de niñas guardábamos ahí los calzones, los calcetines, las playeras cuando éramos más niñas y los peluches. Ahora era el mueble cocina y unas sillas y una mesa y una lámpara y un montón de cosas que después descubrí que no todas las personas que vienen a estudiar a Guanajuato las traen. Me sorprendió mucho ir a cuartos de compañeros que tenían su cama y una mochila y yo decía, es que no se trajo ni un póster. No lo podía creer, de verdad no lo podía creer porque yo me traje todo, absolutamente todo lo que tenía. Estuve viviendo muy a gusto ahí, salvo algunas cosas que les voy a contar ahora. Eh, pues tenía internet, llegaba muy fácil a todos lados. Eh, yo vivía en la parte de abajo y tenía mi entrada independiente con una puerta que hacía un ruidajo cuando se abría, pero que yo aprendí a abrir y cerrar sin hacer ruido. Y arriba, en otro espacio igual al mío, al parecer, vivía esta señora, doña Tere. A veces yo le decía a doña Tele porque todo el tiempo estaba viendo la televisión, todo el tiempo, era impresionante. Y la muerte cuando era el maratón por el Teletón o de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, porque no solo lo veía, sino que lo veía muy fuerte y toda la noche, porque como que así estaba negociando su lugarcito en el cielo. Entonces era horrible porque yo me quería dormir, porque yo tenía clases, porque yo no quería estar escuchando el Teletón, pero se escuchaba. Mi cuarto y su casa estaban unidos por una escalera sin puertas. Entonces yo puse unas cajas que me sirvieron como librero, eran 4 cajas. Y eso hacían mi separación con ella, pero si ella quería, ella podía bajar. Y yo estaba ahí, ¿no? Yo podía haber subido, no subiría. Otra cosa peculiar de estar viviendo ahí es que su refri olía muy mal. Y en general para mí todos los refris huelen mal, pero en particular el de ella olía muy mal. Entonces ella en la mañana abría el refri, el olor bajaba hasta mi cama. Yo tenía velas de olor que compraba en Guadalajara, así que en cuanto ella abría su refri yo prendía la velita.
cerraba su refri y yo apagaba la velita. Era muy impresionante que oliera tan fuerte su refri. Estábamos tan expuestas una a la otra que yo escuchaba su respiración en la noche, entonces se podrán imaginar todo lo que yo escuchaba en la vida de Doña Tere. Yo sabía cómo iba su digestión en general. También ella era una señora muy religiosa, le sacó muchísimo de onda cuando llegué y empecé a acomodar mis cosas y tomé todos sus santitos y se los llevé y ella me dijo como de, ¿cómo no? ¿No te quieres quedar ni? ¿De verdad quieres quitar todas las crucecitas? Y yo así como de, pero por supuesto que sí, Doña Tere, aquí las tiene, póngalas en su casa, que la cuiden a usted. Yo ya no tengo salvación. En el ropero lo abrías y tenía una foto del Papa mirándote, sabiendo lo que estabas haciendo. ¿Qué más? Yo tenía un estéreo que le pedí prestado a mi mamá Marta. Es el estéreo que era de mi papá Arturo, mi abuelo paterno, y donde yo escuchaba Radio Universidad todas las mañanas y pues mi mayor calma en la vida era escuchar la voz de Fausto Fernández y a la orquesta tocar. Hubo veces que ponía la música, escuchaba un pedacito de lo que se iba a escuchar ese día en el concierto de la orquesta de los UG y me bajaba corriendo porque vivía, pues era atrás del teatro. También a veces camino a mi casa, pasaba por detrás del teatro y escuchaba el concierto de la orquesta. Algunas veces me senté a escucharlo un rato. Era muy bonito porque pues la puerta es de metal, entonces creo que vibraba lo suficiente como para que yo estuviera escuchando todo y gratis. ¿Qué más? Pues la casa tenía unos azulejos muy bonitos. En el baño se me hacía muy lindo, pero era muy chiquito, así extremadamente chiquito, y tenía una puerta que tenía unos vidrios chinitos, que si alguno de mis amigos o amigas, principalmente amigos, iba, pues se veía todo si alguien estaba en el baño. Entonces tuve que poner unos cartones y empezar a ingeniármelas de muchas maneras para que el espacio fuera funcional, porque yo quería seguir recibiendo gente. Y era funcional. Pues tenía una mesita una mesa de esas de la coca, donde hacía la tarea, donde comía. Me acuerdo que una vez, la primera vez que me salió un alacrán, yo estaba haciendo la tarea, volteé, vi el alacrán, lo pisé con la chancla, seguí haciendo la tarea, y después de un rato como que me cayó el 20 que había matado un alacrán y me asusté un montón, pero antes de eso fue como de, un alacrán. También una vez estaba ya haciendo tarea y había venido mi hermana y se quedó dormida. Y en la mañana despierta y me dice, estás en la misma posición en la que te dejé anoche, ya duérmete. Lo cierto es que yo se había dormido, solo que había despertado temprano para seguir con la tarea. Algunas cosas útiles que descubrí a la hora de estar viviendo sola por primera vez es que, bueno, en ese momento no lo descubrí. Mis papás me pedían que yo les avisara a diario cuando yo llegaba a mi casa. Y a mí la verdad me parecía muy engorroso porque no quería negociar con ellos si quería salir, no quería avisarles porque yo ya estaba viviendo sola, yo ya era una mujer fuerte, independiente y sola. Con el tiempo y al ver la realidad que vivimos las mujeres en México, empecé a darme cuenta de que no solamente era un capricho o una necesidad de tranquilidad por ser papás e hija o hijo o hije, sino que de verdad es necesario que alguien sepa que llegué a mi casa. Cuando me di cuenta que si yo me enfermaba y no le decía a nadie se iba a enterar que estaba enferma, me di cuenta que necesitaba que mis papás supieran qué me estaba pasando y cómo me estaba pasando y por qué me estaba pasando. También cuando empecé a pensar de qué manera mi hermana se estaba moviendo sola, me empezó a importar mucho saber en efecto dónde estaba, con quién estaba, a qué hora llegaba, porque si no, ¿dónde la iba a buscar? Si algo ella necesitaba o si algo pasaba, ¿no? Entonces, bueno, si tus papás te siguen pidiendo que les avises que llegaste, avísales. Si te da mucha vergüenza que sepan que te estás yendo de peda, avísale a tu hermano o a tu hermana o a un amigo o a una amiga. En el momento en que mis papás dejaron de necesitar que yo les avisara o de pedirme que yo les avisara, entonces yo empecé a asegurarme que al menos un amigo o una amiga sabía a dónde fui y a qué y con quién.
aprendí también que se puede comer muy barato, que es importante aprender a cocinar, que hay cosas que se pueden aprender a cocinar que son muy sencillas, como básicamente cualquier cosa guisada con jitomate y cebolla. Así como pones un poco de aceite y ya que se calienta, pones la cebolla, ya que se hace transparente, le pones jitomate picado, ya que se cocina un poco, le agregas o calabacitas, o chayote, o carne, o pollo, o eh, rajas de chile poblano, o champiñones, o lo que sea, o pedazos de queso, lo que sea, eso ya es un guiso y puede ser muy barato, muy muy barato. Acelgas, lo que yo hacía era eso, era ver como, ok, jitomate, cebolla, que está barato, ahora guiso de eso. Eh, Arroz también, el arroz, la verdad es que yo soy muy malita haciendo arroz, aquí el arroz lo hace Jesús. Entonces, pues yo lo que hacía era que hacía arroz al vapor, arroz cocido solamente con agua y otro guisado de jitomate, cebolla y algo. En particular me gustaba mucho hacer rajas, hacer un guisado de rajas y el arroz blanco y revolverlo, se sabía muy muy bien. ¿Qué más? Viviendo sola descubrí que esto que mi mamá me insistía de que no usara calcetines rotos era, pues no solamente era porque se viera bonito, no, que después cuando empecé a ir a clases de danza me empezó a importar llevar calcetines bonitos porque las demás personas los iban a ver y tener los pies bonitos porque las demás personas los iban a ver, es decir, limpios pues. Pero acerca de los calcetines, pues vi que si me ponía calcetines rotos me iba a salir una ampolla y yo no quería una ampolla porque caminar con una ampolla era doloroso, entonces, ok, asegurarse de tener calcetines de útiles, calcetines limpios, porque si no el olor a pies de la casa nunca se va a ir. Encontrar las maneras de cuando está lloviendo, si no tienes dónde colgar la ropa, asegurarte que la menor cantidad de ropa se moje porque si no nunca se va a secar. Mi papá me acondicionó un pequeño lavabo en la regadera para lavar los platos, para que no tuviera que lavarlos en el lavabo de las manos y que no se tapara. Entonces, también tener la disciplina de lavar los platos es algo que viviendo sola sucedió mágicamente, porque de repente me di cuenta que si no los lavaba en un buen rato se acumulaban, pero yo tenía un montón porque resulta que cuando me iba a ir, pues la banda entró en crisis de que no fuera a tener vasos, entonces me regalaron como 3 juegos de vasos, entonces yo tenía chorros de vasos de plástico por todos lados, que por cierto en algún momento se robaron, alguna vez que se metieron a robar a la casa. Entonces, ahora que fui por los vasos, quedaba uno, un vaso naranja, pero y montón de platitos también hoy vi, tengo muchísimos platitos hondos, muchos, muchos, muchos. Entonces era fácil no lavarlos porque tenía muchos, pero de repente te das cuenta de que los de hasta abajo pues ya no estaban solo sucios, sino que estaban manchados y que olía mal y que se juntan moscas y que se juntan cucarachas. Uno aprende por la mala, pero aprende y eso es lo importante. Si en algún momento, si tú no has vivido sole, y te vas a ir a empezar a vivir sola, personita, pues creo que es muy importante experimentar estas cosas desde la conciencia, es decir, que no sea solamente vivir y ver qué va pasando, ver qué pasa con tus compañeros, compañeras de casa, que también es un problema, en mi opinión, muy grande. No darte cuenta qué está pasando con estas personas y qué necesitan, de qué manera necesitan que tú aportes, ¿no? De entrada, lavar los platos necesitan que los laves, eso tenlo por seguro, porque viviendo sola también lo necesitas. Porque viviendo sola necesitas tener el baño limpio, porque viviendo sola necesitas dejar la puerta bien cerrada, porque viviendo sola necesitas barrer. Todas esas cosas que viviendo sola son muy importantes, viviendo en compañía son 2000 veces más importantes. Ahí yo vivía completamente sola en ese espacio. Y pasó que a veces dejé la puerta mal cerrada, pasó que una vez sin querer dejé a mi hermana encerrada, pasó que una vez me salió un ratón y no sabía qué hacer porque me dan horror los ratones, entonces llamé a mi amigo Leal llegó corriendo y afortunadamente estaba cerca, vio que el ratón no estaba afuera, estaba en la alcantarilla, lo asustó, se fue
Pasó que se me fue la luz y que me dio mucho miedo y me tuve que sentar afuera. Estaba lloviendo, por eso se fue la luz. Pero como se fue la luz adentro y afuera, yo prefería estar sentada afuera que adentro porque adentro me daba horror. Pasó que hiciera mucho frío, pasó que una vez un pajarito cayó en la ventana y tuve que cuidarlo y se murió, tuve que llevarlo a la basura. Pasó que no me gustó cómo cocinaba, que no me gustaba mi sazón porque yo no sabía bien cómo cocinar con ajo. Pasó que en el refri hubiera solamente 2 huevos y 3 calabacitas y pasó que hubiera además 2 guisados. Tenía un refri chiquito. Tuve un pez beta en una botellota. Pasó que ese pez se murió. ¿Qué más pasó? Pasó que adopté a la Juancha. Ahí la Juancha tuvo gatitos adentro de este mueble donde teníamos los calcetines de niñas y que ahora tenía la despensa. Se metió en el cajón de hasta abajo y ahí nacieron 4 gatitos preciosísimos, entre ellos la Ome, que vive ahora conmigo, o yo con ella. Y pasaron muchísimas cosas en esa casa. Me hice amiga de las vecinas, cosa que también para mí fue muy, muy, muy significativo porque las vecinas eran señoras que sabían que yo era estudiante y que me iba a ir, pero que les importaba. Si yo me iba a Guadalajara, ellas cuidaban mis plantas de afuera. Cosa que no pasaba con doña Tere, porque si doña Tere se enojaba, curiosamente mis plantas amanecían cortadas. Pero las vecinas de los lados se dedicaban a cuidar mis plantas de manera que crecían muy bonitas. Una vez la vecina de al lado, doña Elba, me invitó a su casa para chismear porque pues resulta que doña Tere me corrió. Entonces yo le conté y me dijo, a ver, ven, te voy a invitar a cenar. Te voy a invitar un té, me dijo. Entonces yo fui y me puse los zapatos porque yo estaba descalza. Fui a su casa, me dio de cenar riquísimo, su casa estaba muy bonita. Y estuvimos hablando mucho rato de las posibilidades que tenía ahora de vivir en otro lado. A ella le preocupaba mucho que me tuviera que ir. También hubo una vez que doña Elba pensó que yo estaba embarazada. Solamente había engordado mucho, pero ella pensó que yo estaba embarazada porque además ya me iba a cambiar de casa. Entonces me acuerdo que me dijo, te voy a traer unos kilos de tortillas porque en tu estado es lo que se necesita. Y yo, caray, doña Elba, pues, ¿cómo? Y ella, sí, pues estás embarazada, ¿no? Y yo, no, nomás estoy gorda, doña Elba, pero si me va a invitar las tortillas, pues pásemelas. Ah, muy bien. Y la otra era, ay, se me acaba de olvidar su nombre. Pero, y seguramente mis papás ahorita están diciéndome como, se llamaba fulanita. Bueno, pues esta señora que vivía más arriba también siempre pasaba y me saludaba y yo ya que platicaba con doña Elba acerca de mis plantas. Y pues después me fui de esa casa y me fui a una casa que llamábamos la casa de los gatos, pues porque al principio me fui con 4 gatitos vástagos de la Juancha. Y pues era una casa que era el doble de grande que el cuarto que tenía antes, porque ahora era el espacio de abajo, que era como la sala, comedor, cocina. No tenía cocina, no tenía estufa, yo tenía parrillas eléctricas, el refri, un patiecito que era mágico porque ahora los gatos podían salir, un baño chiquitito, muy extraño porque lo abres y lo que encuentras es la regadera, y en la planta alta el cuarto. Una ventana chiquita que daba al templo de la compañía y a las múltiples campanadas de la vida de Guanajuato, y del otro lado una ventana grande que daba hacia otras casas y un pedacito de cerro. Vivir ahí también fue muy bello porque pues pude traer todas estas cosas que eran mi cuarto para convertirlos en una casa. Entonces la mesita de hacer tarea ahora era la mesa de hacer tarea y de comer. Ya se volvió a hacer tarea porque abajo tenía otra mesa más chiquita que me regalaron, que es donde comíamos sentadas en el suelo. Ahí hice muchas reuniones para platicar, para comer tamales, altares de muertos. Hicimos una fiesta una vez que vino mi mamá, porque era su cumpleaños y le hicimos una fiesta estilo estudiantes, porque hicimos agua loca de fresa y churritos, es lo que hubo. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿quieres que hagamos una fiesta así? Y me dijo, sí. Vino un montón de gente, tomamos bien felices, comimos, estuvo muy muy buena. ¿Qué más?
pues estando en esta casa es cuando me fui un tiempo a Francia, y estando allá un día los amigos Sandra y Rodrigo, que me hicieron muchísimo favor de cuidarla, y que yo llegué y la casa estaba mucho más impecable de lo que había estado nunca, porque Sandra había reorganizado algunos, los libros, por ejemplo, que yo tenía un verdadero desmadre, y se encargaron de cuidar a mis gatas, a la Ome y a la Jay. Pero un día me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Parece que quisieron meterse a robar. ¿Cómo que quisieron meterse a robar? Pero no se metieron. No se metieron. Bueno, yo pensaba, la verdad es que no tengo nada que se puedan robar, pero no quiero que se metan. Pero no tengo nada que se pueda vender, mi computadora no estaba ahí. Y bueno, finalmente un día sí se metieron a robar. La manera en que me di cuenta fue porque yo ese día había guardado mi dinero en una cajita, y me acuerdo que pensé, híjole, si alguien me viera por las ventanas sabría dónde tengo el dinero. Y dejé la ventana abierta, porque en ese tiempo, por el calor, mis gatas se estaban portando muy mal y se hacían pipí en muchos lados. Entonces dejé la ventana abierta, la ventana que daba a la otra casa, una casa donde vivían unos muchachos y que era del mismo casero. Entonces me fui, tuvimos una función de danza, no sé qué, estuve trabajando en la tesis, no sé qué, volví y no estaba una de las gatas, no estaba la Jay, no estaba la Ome. No estaba la Ome, que es la que no se salía, y me sorprendió mucho, y la busqué, y la busqué, y la busqué, salí, le grité, regresé. Y entonces dije, híjole, se me hace que ya sé qué pasó. Porque en eso vi salir a la Ome de abajo de un mueble y vi que estaba muy asustada. Entonces dije, ay, yo creo que alguien se metió. Y entonces subí y abrí la cajita, y pues en efecto ni siquiera estaba cerrada. No la abrí, les mentí. Estaba abierta, mi alcancía estaba rota. Se habían llevado como, ya ni me acuerdo, creo que como 800 pesos, tal vez menos. No, seguramente menos. Sí, seguramente era menos. Y era lo único que había que se pudieran llevar. Y pues fue muy triste, porque ahora yo estaba muy asustada y me sentía muy insegura en el espacio que era mi casa. Eso es cola de gato. Y no, yo creo que ni siquiera habían logrado conseguir nada útil. Bueno, el dinero siempre es útil al parecer. ¿Y qué más? Pues después me fui a Guadalajara. Volví a vivir en el departamento donde vivía con mi hermana, donde vivía con mis papás, ahora vivía con mi hermana. Y fue muy loco ver cómo la memoria corporal de usar la casa ahí seguía. Por ejemplo, yo lavaba los trastes y volteaba a la izquierda a secarme las manos, como si ahí estuviera la toallita que había cuando yo era niña. Pero ya no había toallita para secarse las manos, solo estaba en la pared. Y me pasaba también en el baño, que me lavaba las manos y volteaba para atrás para secármelas, y tampoco. ¡Oh, mi! ¡Me va a comer el gato gigante! Y ¿qué más? Pues también fue muy bonito ver cómo las jacarandas seguían floreciendo, los árboles amarillos, que creo que se llaman lluvia de oro, pero la verdad no sé, seguían floreciendo, que era muy bonito, y que además desde ahí podía moverme muy libremente. Y bueno, algo que extraño ahorita mucho, mucho, mucho es poder andar en bici desde ahí. Iba en bici hasta la chocolatería Chocolate Garage, de donde trabajaba mi amiga Elisa y su hermana Luciana, y vendían cosas deliciosísimas, y también podíamos platicar mucho. Disfrutaba mucho ese camino también, porque era cruzar calles que me gustaban, calles que en general eran tranquilas, salvo que resulta que en Guadalajara, no sé si en todos lados, pero si un carro ve que va a cruzar una bici, en lugar de detenerse acelera. Entonces es horrible, porque para un carro es mucho menos complicado detenerse y seguir avanzando. Para una bici a veces es, para una persona que va en una bici a veces es mucho esfuerzo detenerse y volver a avanzar. Pues acá yo me tenía que detener 1000 veces, y también estuvieron a punto de atropellarme muchas veces, porque los carros eran... Quisiera algún día hablar de cómo se parecen de cómo ser ciclista en un mundo de carros se parece a ser mujer en un mundo patriarcal. Siento que se parece mucho. Pero bueno, y después vine a esta casa. Y esa es la Ome. Y bueno, el caso es que... Ahí se quedó.
Pues la casa donde vivía, la casa de los gatos, la estuvimos compartiendo en Airbnb porque cuando me fui a Guadalajara pues no sabíamos si iba a haber dinero o no, Jesús y yo teníamos miedo de todo, inseguridad económica y esas cosas horribles a las que quisiera de verdad poder huir algún día. Pero entonces lo estuvimos compartiendo en Airbnb y ahora con todo esto pues nuestro pequeño Airbnb quebró. No quebró, sí quebró. Sí quebró. Y pues trajimos las cosas a esta casa. Por ejemplo, este cuadro de allá atrás es una negra que me pintó mi madre. Me la pintó porque a mí me dicen la negra, porque desde niña siempre decía que quería tener la piel negra. Y la verdad es que todavía a veces me pone muy triste pensar pues que mi piel nunca va a ser del color que yo quisiera y que mis cabellos nunca van a ser tan chinos como yo quisiera. Pero bueno, por eso me dicen la negra, mis papaces. Y por eso me pintaron esta negrita. Y estar quitando las cosas del espacio que yo no me había dado cuenta de qué manera lo tenía habitado, pero para mí sigue pareciendo mi casa. Y traerlas para acá, para la que lleva siendo mi casa desde septiembre, y acomodarlas aquí, me sorprende mucho de repente encontrarme viendo este espacio ahora mucho más como mi casa que antes. Ver mis cortinas, mis cobijas, mis cuadros, pues me hacen pensar que ahora sí estoy convirtiendo este lugar en mi casa y que la parte triste es que estoy deshabitando el espacio que llamaba casa para empezar a habitar otro. Y ¿qué más? Pues ya vivir con gatos es caro. Eso es algo que se debe considerar cuando vas a vivir sola. Creo que algo muy importante, y no me lo inventé yo, me lo dijo mi mamá, es que la casa tiene que ser la base. O la base, o como sea que le dijeran cuando jugaban a las traes, a ese poste donde no te pueden tocar. Y es que pues la casa es el espacio que vas a ver diario, diario, diario lo vas a ver. Entonces pues más vale que sea un espacio que te guste, más vale que sea un espacio que, que sea dulce mirarlo, más vale que sea un espacio donde te sientas segura. Yo creo que es perfectamente válido que no te sientas cómoda con tus roomies. Creo que es perfectamente válido buscarte vivir feliz y así como no se puede vivir a gusto con cualquier pareja, pienso que eso es porque no se puede vivir a gusto con cualquier persona. Que hay personas con las que vamos a resultar más afines en nuestros modos de vivir, que van mucho más allá de si nos caemos bien. Tiene que ver con las maneras de habitar los espacios, de las maneras de iluminar los espacios, de oler los espacios, de caminar los espacios. Entonces, pienso que es muy, muy, muy importante que siempre estés alerta de cómo te sientes en el lugar donde vives, en el barrio donde vives, con tus personas vecinas, con las personas que viven en tu casa, con los animales que viven en tu casa. Con los animales además tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estén cómodos. Entonces, por ejemplo, yo a la Ome le prometí que no voy a traerle otro animal nunca más porque no le gustan. Y hace poco rompí mi promesa y ella me recordó que no le gustan. ¿Verdad, Gomi? Entonces eso, asegurarte que sea un espacio donde estés cómoda en todos los sentidos, que te sientas segura, que sientes que eres libre. ¿Dónde vas a ser libre si no en tu casa? Para empezar. Algo que me gusta de esta casa también, y que al principio era un poco terrorífico, es que las puertas no cerraban, entonces de alguna manera yo nunca estaba completamente adentro porque la puerta nunca estaba cerrada. La puerta que da al balcón y la puerta que da a algunos cuartos, mi cuarto no tenía puerta. Cuando está abierta la ventana de mi cuarto y abierta la puerta del balcón, siento que estoy afuera, que mi casa es todo. Creo que también buscar estas cosas acerca
de los lugares que habitamos es muy valioso y es muy lindo. Por ejemplo, cuando vivía con Doña Tere, yo sentía que esa era mi casa, pero que la sala era el cafetal y que la cocina era la antigua. Que la cocina donde me ponía a platicar con mis compas en pijama mientras comía pizza era la antigua. Y que pues la sala donde se permite hablar de cosas como más en serio, hacer tarea, tomar cafecito, pues el cafetal. Y el zaguán pues era el callejón y me encantaba sentarme en el zaguán, diagonal callejón. Aquí me hace sentir muy segura que cerca vive la maestra Marta, que es una persona en quien confío. Me hace sentir segura que acabo de conocer a varias personas vecinas porque nos hemos encontrado y también porque la pandemia nos ha hecho querer vernos las caras, saber en qué andamos, qué hacemos y quiénes somos. Y pienso que eso es muy valioso. Pues quisiera preguntarte si sabes quiénes son tus personas vecinas, quiénes son las personas que viven en tu barrio, quiénes son los animales que viven en tu barrio, cuáles son los modos de tu barrio y cuáles son los modos de tu casa. Si tu cuarto o el espacio que sea tuyo, tu cuarto, tu casa completa, tu cuarto y el pedacito de afuera, son dulces para ti, pienso dulces en el sentido de que la comida dulce se disfruta o se saborea rico, pues igual que visualmente las cosas se puedan saborear, las casas se puedan saborear. Preguntarte si duermes rico en tu colchón, si las sillas y los muebles en tu cuarto están acomodados de modo que puedes moverte sin chocar, si tu ropa está en un lugar donde es fácil de encontrar. Ese es el momento en que me estoy volviendo en Maricondo, María Kondo. No, no es cierto, en realidad soy muy acumuladora. Pero vivir en la conciencia de dónde estoy poniendo las cosas y para qué me ha permitido hacer que la casa sea un pedazo de mí. Y creo que es algo que vivo desde que vivía con Doña Tere. Cuando llegué ahí estábamos mi papá y yo, y me acuerdo que mi papá me decía dónde poner las cosas y yo quería que se viera bonito y él quería que fuera útil. Entonces me acuerdo que yo hice ese acuerdo con él. Le dije, ok, tú sabes dónde poner las cosas de manera que sea útil, entonces tú te encargas de poner los muebles, pero de cómo adornar me encargo yo porque va a ser mi cuarto. Y estuvimos de acuerdo y quedamos en una conciliación muy, muy cómoda y muy bonita, y el cuarto quedó de una manera que a mí me gustó mucho. Y creo que vale la pena poner atención en eso. También ya estando en estas estaría bonito pensar en por qué nuestros padres, nuestras madres han dispuesto, y nuestras abuelas también han dispuesto las casas de cierta manera. Es decir, por qué en algún momento mi mamá decidió pintar la pared de azul y ponerle unas estrellas, qué edad tenía, qué estaba viviendo, por qué quería que se viera así, quién quería que lo viera así. Estoy segura de que sus mamás, sus papás, sus abuelas tienen muchas cosas para contarles sobre eso. Cuando yo le haya preguntado a las mías, les cuento.